Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy me gustaría hablarles sobre mi experiencia, la segunda parte en la Facultad de Filosofía y Letras, pero específicamente para los que quieren o desean estudiar filosofía. ¿Qué es? ¿Cómo se da una clase de filosofía? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo son los maestros? Pues no te vayas porque si estás interesado en estudiar esta carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, seguramente te va a interesar. En primer lugar, me gustaría hablarte sobre los tipos de profesores. Creo que es importante porque dependiendo del tipo de profesores cómo se va a desarrollar la clase. Yo me he inventado ahora 3 categorías de profesores de filosofía que me van a servir para contarte la primera parte de este video. Y es bueno que el primer tipo de profesor de filosofía es un profesor riguroso. ¿Qué significa eso? No que sea un obsesivo que te vaya a exigir que te aprendas X cosa tal y como él lo quiere, sino más bien este tipo de profesor es aquel que te va a enseñar y que te va a ayudar realmente a interpretar o a entender en el contexto determinado de cada filósofo el texto que nos encontremos leyendo. Este tipo de profesores muchas veces apelan al idioma original en el que los textos están escritos y eso realmente es muy útil porque evita que te pongas a divagar o a inventar cosas que realmente en el texto no están. El segundo tipo de profesor es el profesor que yo llamaría profesor rockero, profesor cliché. Que bueno, pues es evidentemente buena onda, que te ayuda, que es mucho más libre en la forma en que da sus clases y también en la forma en que te evalúa, pero eso no significa que vaya a ser fácil pasar con él. O sea, yo no estoy queriendo decir que los profesores rockeros, o los que yo llamo así, sean profesores barcos, ¿no? Evidentemente no. Creo que la distinción entre los primeros y los segundos es que el primero, en tanto que es riguroso, va a sujetarse muchas veces a los términos en los que el texto está escrito y te va a exigir de alguna manera que tú tengas todo ese contexto para que lo comprendas, y el otro te da un ámbito de libertad un poco mayor en el que pues lo que te va a solicitar en tus lecturas o en tus trabajos va evidentemente a tener que ver con libertad o con creatividad. Vas a poder desarrollar un poco más tus propias ideas. Y por último, bueno, tengo que hablar de estos profesores. Son los profesores cerrados, que evidentemente a mí me tocaron creo que 2. Y bueno, ahí no me fue la verdad muy bien con esos maestros, maestras en específico. Y son maestros que evidentemente son buenos porque realmente yo no voy a decir que la maestra era mala, solamente que desde mi punto de vista la forma en que ellas me daban la clase era muy cerrada, o sea, no te permitían en ningún sentido de opinar de alguna manera de libre, no te permitían, por ejemplo, ofrecer tu propia interpretación, sino que solamente era tal y como ellas lo decían. Entonces, en ese sentido, los profesores cerrados no es que sean malos, es que muchas veces realmente no te dan la pauta para que tú pienses con tus propios mecanismos y puedas ofrecer tus propias interpretaciones sobre la realidad del texto. Bueno, ahora que ya sabes cómo es la distinción que yo me inventé para explicarte lo de las clases de filosofía, creo que es necesario que te diga o que te cuente cómo es, qué es lo que sucede al interior de un salón o de un aula en la que hay aspirantes a filósofos y maestros que son filósofos o que dan clases de filosofía. Y bueno, lo que sucede es que en primer lugar, tú tuviste ya que haber leído el texto que el profesor te solicitó en las clases anteriores o en el grupo o donde sea. Ya te la solicitó. Muchas veces los profesores lo que hacen es compartirte las copias porque hay veces se acaban los libros en la biblioteca o no alcanzan o no lo encuentras y bueno, para que no tengas pretexto, los profesores muchas veces te van a compartir las copias que ellos utilizan para que tú puedas leer. Ahora bien, ya realizaste la lectura, entra el maestro, obviamente saluda y todo eso.
Y lo que sucede ahora es que él va a exponer el texto. ¿Qué significa exponer el texto? Evidentemente, cuando es un profesor riguroso, esta exposición del texto puede ser a veces un tanto erudita, en el sentido de que, como ya les había dicho, va a tratar de situar el texto en su contexto histórico, va a tratar, por ejemplo, de hablarte de la vida del filósofo, va a también tratar el profesor de explicarte cuál es la importancia de este texto a lo largo de toda la tradición filosófica y, por último, va a intentar ofrecer una lectura de ese texto, o sea, su lectura del texto que en base a todo lo que ya te dijo, a todos los conocimientos que los profesores de filosofía tienen en relación, por ejemplo, con Nietzsche, o con Hegel, o con Schopenhauer, con quien sea, te van a explicar, te van a ofrecer su lectura. Obviamente, puedes ponerte a escribir todo lo que el profesor diga, pero lo que realmente me parece importante de este tipo de clases es que te ponen un límite, te ponen un obstáculo para que realmente la filosofía, tal y como se enseña hoy, no esté sustentada en la divagación o en las ocurrencias, porque evidentemente hay personas que piensan que la filosofía tiene que ver con divagaciones, con cosas que no tienen que ver con la realidad, y evidentemente así no es. En estas clases también lo que va a suceder es que al final, muchas veces es al final, luego puedes interrumpir también al profesor, tú tienes que hacer preguntas o puedes debatir sobre algún término. Y bueno, a mí lo que me acuerdo realmente es que las clases que eran más interesantes, o las que me parecieron más interesantes a mí, eran las que tenían que ver con Platón y Aristóteles en los primeros semestres, porque a pesar de que uno no tiene mucho conocimiento en torno a la cultura griega, por ejemplo, en torno al idioma griego o al latín, cuando son clases de filosofía medieval o de la filosofía en Roma, a pesar de que uno carece muchas veces de ese tipo de conocimientos, lo importante de estos debates es que puedes realmente comprender en su amplitud histórica, por decirlo de alguna forma, la importancia de un término, por decirlo. Por ejemplo, el término, cuando yo participé del término del acto y la potencia en Aristóteles, que no lo entendía y el profesor muy amablemente me aclaró. Y términos así, o por ejemplo la esencia, la sustancia, términos de ese tipo que aparentemente se encuentran en el lenguaje común, pero que desde el punto de vista filosófico tienen un significado específico y nos sirven para explicar cosas del mundo de forma muy particular. Eso en lo que respecta a los profesores rigurosos, pero ahora pensemos en lo que respecta a los profesores rockeros. Estos profesores también te van a ofrecer el contexto y todo eso, pero te van a dar una mayor libertad de comprensión y además te van a permitir ofrecer tu propia lectura, desarrollar tus propias ideas. En ese sentido, creo que los dos tipos de profesores se complementan. A mí me tocaron los dos y recuerden que esto es desde mi experiencia. Ya me contarán ustedes alguna vez si les sucedió algo parecido o cómo les fue. Pero bueno, ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y a poco todas las clases consisten en leer a los filósofos y los libros? Evidentemente, una parte de las clases sí se encuentra realmente relacionada con la lectura de los filósofos, de los textos originales, porque, como todos ustedes sabrán, la filosofía está sustentada en una tradición que viene específicamente desde los griegos, ¿no? Y bueno, para que tú conozcas y tengas un horizonte muy amplio de comprensión de la filosofía, tienes que haber recorrido el camino histórico que llevó, por ejemplo, que tuvo el concepto de alma hasta nuestros días. Quizás no de forma tan específica, porque evidentemente es muy difícil, ¿no?, llevar todo el hilo, pero lo que sí es que sí vas a tener un horizonte mucho mayor, mucho más amplio. ¿Y esto por qué es útil? ¿O en qué te va a distinguir de otro tipo de licenciaturas? Te va a ayudar en primera a situar las ideas en el ámbito del contexto en el que nacen.
¿no? Y además, tu lectura o la forma en que tú te vas a aproximar en general a los libros siempre va a tener como que esta perspectiva filosófica que no solamente consiste en leer un libro y contarle a alguien lo que dice, sino que más bien podrás ofrecer todo el tiempo otra lectura, vas a poder ofrecer otras caras de una misma cosa. Y eso es, creo que, lo más interesante de haber estudiado o de estudiar esta carrera, porque a pesar de que las cosas sean muy evidentes, por ejemplo, si lees un libro de literatura, vas a siempre poder encontrarle otra lectura a eso, porque realmente lo que te enseñan en la carrera es aprender a leer. O sea, tú aprendes a leer bien si llevaste todas tus clases, vas a aprender a leer bien, y no solamente eso, sino que vas a poder defender tu postura en relación con cualquier tema, el que tú quieras. Y muchas veces lo que también es interesante de la carrera de filosofía es que, como la filosofía atraviesa todos los tiempos, pues está, se puede decir que cortada o mediada por muchas otras disciplinas que van apareciendo a lo largo de la historia, por el arte, por acontecimientos del pasado, y que terminan incidiendo, aunque no los veamos, en los textos, en la forma de escribir un texto, en la forma de comprender una idea. En ese sentido, creo que la carrera de filosofía, como te digo, no tiene que ver específicamente con leer textos, pero sí tiene que ver con el abrir tu mente a entender de otra manera la realidad. Y bueno, por último me gustaría contarte de cómo te califican los profesores de filosofía. Y bueno, generalmente es con ensayos o con exámenes presenciales, con excepción de la materia de lógica, que por cierto me costó mucho trabajo y que te enseñan en los primeros 3 semestres. Los ensayos consisten en que tú elijas libremente algún concepto, alguna idea del filósofo o de las lecturas que se realizaron a lo largo del semestre, y lo puedas desarrollar de forma escrita. ¿Qué es lo que se califica? Evidentemente que sepas escribir, que tu texto sea coherente, y no solamente eso, sino que también el desarrollo de tu idea tenga un sustento lógico, o sea, que no te pongas a debrayar. ¿Qué significa esto? Pues que no inventes, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque la filosofía se trata de desarrollo del pensamiento, eso no significa que puedas ponerte a inventar lo que dijo Platón, ¿no? Entonces, bueno, lo que respecta a los exámenes presenciales, a mí me tocó que tenía que responder preguntas abiertas sobre los temas o conceptos vistos en clase, y evidentemente tienes que desarrollarlas, y también se califica que sea coherente, que esté bien escrito y que sea muy claro lo que estás escribiendo. Eso realmente es lo que se califica. Ahora bien, creo que en resumen, la carrera de filosofía te va a ayudar en mucho a que veas desde otra perspectiva las cosas, pero también a que aprendas a escribir, a que aprendas a sostener, a que aprendas a argumentar, a que aprendas a debatir, y eso es todo. Y bueno, amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya ayudado, y que si tienen alguna otra inquietud o hay algo que yo no haya dicho y que ustedes quieran saber, me gustaría que me lo preguntaran en los comentarios, para poderles ayudar a elegir. Y bueno, al final lo que me resta decirles es que me sigan en mis redes sociales, que tengo, que igual van a estar aquí apareciendo en la descripción. Y finalmente invitarte, si tú estás pensando en estudiar filosofía, pues aviéntate a ver qué pasa. Yo realmente ya más o menos te puedo contar cómo fue, y estoy seguro que no te vas a arrepentir. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.